Prix Flash est décerné à Die Rückseite der Landschaft de Fellini. C'est tous, merci à tout le monde. Antes que nada, agradecer muy profundamente a todo el equipo del festival por la invitación a las dos películas, pero fundamentalmente por la persistencia en pensar el cine como un hecho múltiple, variado y rebelde. Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo. Hoy vamos a tener un programa con dos visitas, Gustavo Fontán, Gloria Peirano. Ella novelista, él cineasta, pero cada tanto hacen películas juntos. Acá en Marseille, o Marsella, donde estamos, en el festival, presentaron dos películas, Hospital Británico y Ramón Vázquez. De eso va hoy nuestro programa. Así comienza. El mismísimo señor Gustavo Fontán. ¿Qué pasó con Ramón Vázquez? ¿Qué está haciendo hasta acá? Camina. Como anda, nosotros vamos anda, a caminar. Anda. Ramón Vázquez camina, pero a la vez es un personaje peculiar. La gente confía en él, pero prácticamente nada se sabe de él. Solamente que tiene un deseo. Entonces te quería preguntar cómo se construye un personaje, justamente, en el que se sostiene en un no saber, por un lado, y por el otro, generar algún tipo de confianza que permite que los personajes que interactúan con él crean en él. Bueno, había como dos condiciones que trabajamos con Marcelo Subioto, ¿no? Del personaje. Por un lado, un grado de verdad que haga que la gente realmente confíe misteriosamente en él, que no desconfíe, no hay ninguna especulación en Ramón. Va a buscar a su padre y lo que dice es lo que la gente entiende que es. Y trabajábamos una condición que llamábamos de santidad, como si el personaje pudiese propiciar la aparición de otros caídos que de algún modo, que de alguna manera, esa confianza los llevaba a poder narrar sus propias historias, sus propios pesares, sus propias angustias, y que Ramón Vázquez de algún modo propiciaba esas apariciones de personas rotas que querían y podían contar y hablar. Me pregunto la forma de trabajar. Subioto es un actor que ya habías trabajado con él, Sí, no como principal. sí. Y tu forma, hay algo que pasa tanto con Zembrowski como con él,
que se los ve muy distintos de cómo suelen estar en otras películas. ¿Cómo es la forma que los dirigís? Porque es muy llamativo en Ziembrowski, que debe ser la primera persona que dirige a Ziembrowski que no le adjudica el mal, sino un hombre golpeado. Esa es una película de gente golpeada, ¿no? Sí, son personas rotas todas, de alguna manera. Y yo lo que creo que en principio tanto Marcelo como Luis son grandes actores y que dirigirlos es sencillo porque son grandes actores. Y lo que trabajamos siempre son como capas, ¿no? Como capas que impidan la aparición de una capa rotunda, contundente. No hay ninguna capa, ninguna de esas condiciones del personaje que se pueda volver la más expresiva, la más externa, y que esas capas están en tensión todo el tiempo. Y entonces fue muy, muy hermoso poder trabajar en el breve tiempo que teníamos, porque con Marcelo, bueno, mucho más, porque hablábamos mucho, está en toda la película, pero entendieron rápidamente. Y además hay una cosa que funciona, que Marcelo y Luis se conocen mucho y que hay algo de sus características que hacen que esto quede facilitado. Te iba a preguntar algo sobre la idea de la película. Todas tus películas, siempre he pensado que tus películas tienen como una suerte de oscilación entre la voluntad de percepción y la voluntad de narrar. Sí. Algunas se inclinan solamente hacia la percepción, sí. Otras prácticamente se inclinan en percepción, pero cuentan algo, sí. Y otras directamente adquieren una línea narrativa. Pero la cuestión de la percepción vos no la abandonás. No. Y acá hay algo ligado al psiquismo del personaje. Sí. Bueno, la percepción de la película es la percepción del personaje, ¿no? A mí, digo, es lo que más me interesa del cine, es decir, esa experiencia que el cine puede otorgarnos más allá de los argumentos, ¿no? Eso que sentimos, experimentamos, que no está estrictamente en la historia, en el argumento, sino que está en la forma, ¿no? Es decir, cómo la forma acciona sobre nuestras emociones, sobre nuestras ideas. Y bueno, la búsqueda de la percepción de la película tenía que ver fundamentalmente con la percepción del personaje de Ramón Vázquez, tratar de construir el modo en que se rasga la realidad, ¿no? Y ya no sabemos, empezamos las fronteras entre lo real y sus visiones empiezan a confundirse, y que la percepción debía colaborar en esa instancia en la que el espectador entra de alguna manera en su mundo. Ahora, cuando decimos percepción es importante, generalmente cuando hablamos de percepción, se suele dar como algo dado la idea de que se trata solamente de la experiencia visual. No, claro. Y la película tiene en particular una forma muy inteligente de trabajar sobre la experiencia sonora, además. Sí, si claro. el sonido es como que le implica a la película un constante movimiento de enrarecimiento. Sí, claro, claro. Está muy bien. El sonido es un elemento muy poderoso en la construcción de la percepción, ¿no? Y uno puede pensar siempre, ¿qué le hace un sonido a una imagen, ¿no? ¿Qué le hace? ¿No? Y todo el tiempo pensamos, cuando trabajamos el sonido con Andrés Perugini, es esto: ¿qué le está haciendo este sonido a esta imagen? ¿De qué manera la altera, la afecta? Y para nosotros era clave el sonido en el resguardo de la realidad, del realismo, pero por otro lado en la ruptura del naturalismo, ¿no? Es decir, entrar en la percepción de Ramón era de algún modo romper las condiciones naturalistas de representación. Para lo de Ramón, en ese sentido, no solamente está en Ramón Vázquez el trabajo de desnaturalización, no sería solamente en el hecho del sonido, sino también de la forma en la que está trabajada el blanco y negro. Sí, claro, claro. Que tampoco es cualquier blanco y negro. No es cualquier blanco y negro. Es un blanco y negro que no tiende a la nitidez. Exactamente. Lo que Diego propuso y aceptamos fue que trabajó con una cámara digital de las nuevas, que tienen una altísima definición, pero le cambiaba las lentes y le ponía
unas lentes fotográficas muy antiguas, que colaboraban en una imagen donde los contornos se vuelven un poquito más débiles, más frágiles, y hay como cierto estado de difusión, digamos, de no afirmación, ¿no? Como que la imagen adquiere, no quiero decir un velo, pero se vuelve menos nítida, menos transparente. La película tiene como un leitmotiv. El personaje lo replica una y otra vez. Y se refiere al hecho de que no ha visto a su papá. Sí. Y que su papá además está en Soto, Córdoba. Sí. ¿Por qué Soto, Córdoba? ¿Y por qué pensaste en eso? ¿Cómo llegaste a esta idea de un hombre que quiere encontrarse a su papá después de muchísimos años, que ya en por sí es un enigma? Porque uno dice, bueno, llamarlo por teléfono, mandarle un mail, usar WhatsApp. Claramente estamos en otra lógica. No, es otra lógica. La lógica de un viaje, ni él lo debe saber por qué. El hecho parte en una circunstancia real que viví. Ese hombre, yo vi a un hombre que cayó en la calle, que se desmayó en la calle en la ciudad de Buenos Aires, y cuando se levantó dijo, yo voy a Córdoba a buscar a mi padre. Me trajeron un camión desde La Pampa y tengo que llegar a Córdoba a ver a mi padre. A ver a mi padre, ¿no? Que no es hablar con mi padre. A ver a mi padre, ¿no? Es decir, a ver a mi padre. Y entonces ese es el viaje. Y lo de Soto sale porque cuando filmamos La Terminal, uno de los personajes nos dijo que vivía en Soto. Y la palabra Soto me quedó allí instalada. Así es, esa es la razón. Te quería preguntar sobre, hay un momento magnífico. Yo no sé, creo que no, pero te digo que es lo más parecido que vi tuyo a Belatar. O es tu película más belatariana. Que es el momento del acordeón. Sí. Hay un momento que el personaje, hay alguien que se pone a tocar un acordeón, sí. Parece las típicas baladas que se escuchan en las películas de Tar, y los personajes bailan. Entonces, ¿cómo fue eso? Es hermosa esa escena. Esa escena está escrita por el guión lo escribimos con Gloria Peirano. La escena está escrita y la idea era esa, porque nosotros decíamos, ¿qué es ese estado de santidad de Ramón? ¿No? Ese estado de santidad para nosotros podía ser incluso que propiciara la aparición de un músico en un lugar insólito, ¿no? Para que Javier, el personaje que interpreta a Luis Ziembrowski, pueda hacer su catarsis. Y que ese era el concepto inicial de la escritura, y era ese el concepto que trabajamos en un plano realista. Están ahí, llega un músico, se pone a tocar y Javier se pone a bailar. Las acciones siempre eran como muy simples, muy así, digamos, de todos los días, pero luego estaban cargadas. Javier, Luis, sabía que bailaba para sacarse los demonios de encima. Y a la vez el otro personaje, el de Ramón, ve otra cosa. Ve otra cosa. Ve otro baile. Ve otro baile. Por eso es una película interesantísima. Él entra en una inestabilidad, está todo el tiempo en una inestabilidad, ¿no? Ante sus visiones, Ramón, que lo lleva a tropezar. Extraordinaria película. Soy ese tripulante con corona de espinas que no ve a sus alas afuera del buque, que no ve a tu rostro en el afiche pegado al casco y desgarrado por el viento, y que no sabe todavía que tu rostro es más que todo el mar cuando lanza sus dados contra un negro espigón de cocinas de hierro que espera a algunos hombres en un sol donde nieva. Tu rostro como sangre muy oscura en un plato de tropa, entre cocinas frías y bajo un sol de nieve.
tu rostro como una conversación entre colmenas con vértigo en la llanura del verano. Tu rostro como sombra verde y negra con balidos muy cerca de mi aliento y mi revólver. Tu rostro como sombra verde y negra que desciende al galope, cada tarde, desde una pampa a 2000 metros sobre el nivel del mar. Tu rostro como arroyos de violetas cayendo lentamente desde gallos de riña. Tu rostro como arroyos de violetas que empapan de vitrales a un hospital sobre un barranco. Aquí hay una aparición. ¿Quién es? La gran Gloria Peirano. Gran novelista. Gran novelista. Y ahora guionista. Y a veces directora o codirectora con vos. Y codirectora, es maravilloso. El piso del viento. Sí, El piso del viento. ¿Habían hecho otra anterior? No, El piso del viento. No, había una como anterior. directora, ella había escrito... había escrito la anterior. Es que, claro, los textos de... Sí, no hay problema. Los textos del Estanque, y había sido co-guionista de La Deuda. Y codirectora en El piso del El piso del viento y codirectora en Hospital Británico. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Hospital Británico. Es uno de los textos más enigmáticos quizás de uno de los más grandes poetas argentinos, que es Héctor Biel Temperley. Un tipo que no se leyó mucho hasta que sacaron las obras completas, en esa tapa marrón, que hay varias obras completas. ¿Por qué elegiste, vos siempre trabajas con poetas, Gustavo, pero ¿por qué elegiste esta vez centrarte no solamente en un poeta, sino en un libro de un poeta? En verdad, no fue una elección mía, sino que yo conocía a Biel por Gloria. ¿Por Gloria? Por Gloria. Lo leía a Biel por Gloria. Cuando nos conocimos, Estás Gloria... de más en esta parte de la entrevista. Gloria me regaló las obras completas cuando nos conocimos. Sí, cuando recién nos conocimos le dije, no podés no haber leído, no haber leído. Aparte no porque el imaginario de Biel fuera algo que yo pudiera enlazar con las películas, con la filmografía de Gustavo, pero sí con la sensibilidad de Gustavo. Porque bueno, Gustavo había hecho Calvetti, Juan L. Claro, él ya había hecho, vos habías hecho La orilla de ese abismo. Sí, pero son poetas, extraordinarios, pero como él también dice, porque yo le regalé el libro y desde ese momento le dije, tenés que hacer, en ese momento le decía, yo no había empezado el turismo accidental en el cine, y le decía, tenés que filmar Hospital Británico, tenés que filmar Hospital Británico. Y él en ese momento me decía, claro, que tanto Juanelli como Calvetti, había una materialidad en ellos que para él, que mirar, había algo para mirar en el mundo. Y Biel, precisamente como él dice, dio una única entrevista en 1986 a Sergio Vicio, una única entrevista en toda su vida. Porque era un tipo muy alejado de los circuitos literarios, no le interesaban. Él dice eso en esa entrevista, además. Biel dice que Vicio le dice, no te conoce casi nadie, le dice, y él dice, ya tenía en ese momento 7 libros publicados. Sí. Y él además dice, son raros los títulos, ¿no? Uno piensa en Kroll, El Nadador. Sí, son raros. Febrero 73, claro, febrero 74. Es extraño y en un primer momento el mundo de Fontán como cineasta es un mundo más del orden de la naturaleza, no tanto de los cuerpos. Quizás la película más corporal es la que ella ya tiene participación en el guión, que es La Deuda. Sí. Entonces, esto para vos es una novedad. Yo te pregunto a vos, Gustavo, no sé si te diste cuenta, vos muy rara vez tenés propensión al plano fijo. Y en Hospital Británico predominan los planos fijos. ¿Tenés una respuesta al respecto? No. Fue de algún modo cuando conversábamos con Gloria de qué manera registrar ese mundo de carácter más simbólico, lo que armamos fue como un sistema de lugares, ámbitos posibles, materias
posibles que eran del universo de Biel y que nos podía permitir construir eso que estábamos tratando de hacer con Hospital Británico. Entonces Gloria, Lara Seijas es la fotógrafa, entonces Lara iba al mar y le decíamos mar, y Gloria le mandaba versos, ¿no? Le mandaba versos donde estaba la instancia emocional de lo que buscábamos del plano, y Lara de algún modo intentaba recuperar esa instancia emocional. Pero había una materia que mirar de otro modo, ¿no? Para que adquiera no un carácter simbólico, porque el mar en su condición simbólica, sin perder su condición de materia, pero que de algún modo fuese otra cosa, que hubiese un plus. Sí. No, y además lo del el cuerpo, ¿no? De Biel, que es un místico. Un místico tardío. Un místico tardío. Él dice que Hospital Británico es el libro de un trepanado. ¿Cómo podrías explicar qué es un trepanado? A mí me vienen muchas imágenes que no están o no en la película, que tienen que ver con el blanco. Biel tenía que tener, eso yo le decía a Lara, que tenía que buscar lo blanco en el mundo, pero no lo blanco en el mar, lo blanco en el mundo. Él es muy complejo Biel, de verdad, porque tiene muchas imágenes en su poesía que tienen que ver con lo solar, el sol. Bueno, eso pleno. Es constante, pero eso es algo también de tu cine. Sí, pero no habría sombra en Biel. Pero los planos hay muchos planos de las películas de Gustavo en donde lo que se ve es, hay un plano sobre el sol, ¿no? Sí. Y acá en esta película abundan. Creo que hay un momento que es extraordinario, son los girasoles. Los girasoles, iba a pensar ese momento de la película. Después ahí está, por supuesto, la extraordinaria sensibilidad de Lara Seijas, porque Lara leyó a Biel y leyó esos versos. Hay versos muy, bueno, voy hacia lo que menos conocí, voy hacia mi cuerpo, pero después hay versos que tienen que ver, él arma campos semánticos imposibles. Lo que pasa es que es difícil de recordar los versos de él porque, como es un libro infinito, te lo vas olvidando, ¿no? El verano en que resucitemos tendrá un molino cerca. Con un chorro blanquísimo incrustado en la avena, digamos. ¿Cómo filmás eso? Ahí, pero está. Pero está filmado. Está filmado. En esa, antes de eso, ¿no? Antes de eso aparece en un ventilador que gira, ¿viste Rollo en la película? Gira, Sí, me acuerdo perfectamente. Y el sonido que tiene es el sonido del tren del viaje. Entonces ahí se arma algo que no es... Hay algo que a nosotros nos parece que decentemente alcanza parte del imaginario de Biel, que es un imaginario muy particular en la poesía argentina. Es un inclasificable, eso es, porque... La película es también un poco inclasificable. Sí. Y en cierta medida el cine de Fontana es bastante inclasificable. Claro, el cine de Fontana. Te voy a hacer una última pregunta, que es para él. Después va a haber una última para ella. Muy bien. La dama y el caballero. Sí, la dama y el vagabundo, ¿no? La dama y el vagabundo. No. Sería en torno a por qué una cámara estenoipeica. ¿Cómo fue la decisión? Eso fue la decisión de Gustavo, obviamente. Porque había algo muy claro, que alcanzar ese simbolismo de Biel no podía alcanzarse con una imagen naturalista. Claro. Que el riesgo de la belleza de esos girasoles o el mar, lo que fuese, y que había que romper el naturalismo, claro. que el blanco no tenía que entrar como blanco, sino que tenía que entrar como dispersión de rayos de luz, y que la cámara estenopeica era ideal para construir esa materia como vaga, ¿no? Estuvo completamente seguro de eso, pero de una seguridad absoluta de que era esa zona de la película, que es la del poema, además, tenía que estar en estenopeica. Eso también lo hizo Lara Seijas. La nombro porque el talento de Lara... La admiramos. La admiramos. Bueno, Lara tiene una película reciente. Medea. No, otra. No, la del la del padre, que padre. se parece mucho a tu cine. Y a la vez es de ella. Sí. Y hay un caballo en un momento, como en esta película, que está poblado de caballos, de cielos, de flores y de soles
que no se pueden ver pero que alumbran. Sí, La última pregunta, y muy breve tiene que ser porque el tiempo apremia siempre. sí. Está ligado a algo que vos dijiste que para mí fue una sorpresa. Me gustaría saber, vos lo has dicho en una reunión aquí en la presentación de Marseille, pero quisiera saber por qué dijiste eso. Dijiste, vamos a filmar el monasterio, que fue la última etapa en la que Biel iba a escribir ahí, el monasterio de los Toldos, dicho sea de paso, donde nació mi madre, y filmarlo como si fuera un hospital. Bueno, y es muy, muy breve y tiene que ver con el lenguaje. En la Edad Media, hospicio era hospital y hospicio significaba casa de Dios. O sea que ahí era como si Biel me hubiera regalado eso. Teníamos que ir ahí porque ese monasterio es un hospicio. Te escuchamos, ¿qué pensás? ¿Me estás filmando? ¿Sí? Solamente Roger Cosa y Gustavo Fontán pueden hacer una entrevista en una calle en su vida. Roger Cosa caminando para atrás, Gustavo Fontán siguiéndolo. En Marsella, en este momento deben hacer 42 grados de calor. Somos como la selección argentina. Claro. Nada más. Quiero dar mi testimonio.